Gracias por continuar aquí muy bien informados en UTV Noticia y tenemos en la vía telefónica a Víctor Alejandro Espinosa Valle. Él es un reconocido analista e investigador del COLEP. Gracias por aceptar esta interesante entrevista. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Fíjese que el motivo de nuestra llamada, como ya seguramente le dijeron, es precisamente la iniciativa que presentó el coordinador de la bancada priista en el Congreso local, el diputado Alejandro Arregui, sobre la desaparición de la figura del fuero. Sí, según la información que tengo, el día de ayer se presentó esta iniciativa firmada por 4 partidos en Baja California, representados en el Congreso: el PRI, Morena, el Partido de Baja California, Estatal de Baja California y el Movimiento Ciudadano. Efectivamente es una propuesta encaminada a eliminar el fuero político a gobernador, alcaldes, diputados y regidores. Es una iniciativa que, de aprobarse, pues gozaría de mucha aceptación por la ciudadanía. De hecho, pues llama la atención que sea de las primeras iniciativas que presenta el PRI y esta alianza, ¿no? Porque justamente pues levanta muchas expectativas, ¿no? Sí. Yo creo que sería muy bien vista. Hay que recordarle a tu teleauditorio que ha iniciado una controversia sobre esto, porque uno de los diputados de Acción Nacional, Andrés de la Rosa Anaya, también hizo unas declaraciones en torno a esto, ¿no? En el sentido de que ellos en su momento, cuando él fue legislador federal, su bancada, el PAN, también presentó una iniciativa, pero para reformar la Constitución política mexicana, pero que desgraciadamente, dice él, fue congelada en la Cámara de Senadores, es decir, fue aprobada en la Cámara de Diputados, pero no pasó en la Cámara de Senadores, y desde su punto de vista se debe de aprobar primero en la reforma a la Constitución. A mí no me queda claro esto. Yo creo que más bien es muy interesante también leer entre líneas. Pudiera ser esta la posición del Partido Acción Nacional en el Congreso local. Sí. Y no me queda muy claro por qué hay otros, ya 3 estados que han eliminado el fuero político. O sea, no seríamos los primeros, y a pesar de que no haya esta reforma federal, en los estados de Jalisco, Campeche y Querétaro ya se legisló en este sentido, se reformaron las constituciones locales. De manera que en estos días vamos a ver la discusión, a ser testigos de esta discusión tan importante en torno si se aprueba o no el fuero. En un primer momento, hay que decir, entre otros diputados, Carlos Torres, por ejemplo, aprobó la propuesta de PRI, Morena, PVC y Movimiento Ciudadano de quitar el fuero, pero me llama mucho la atención esta postura de hoy de Andrés de la Rosa Anaya. No sé si en el sentido, insisto, de que el PAN pudiera no apoyar, porque redituaría políticamente mucho al PRI, digamos, que se llegara a aprobar, y lógicamente pues hay una disputa política, hay que leerlo así, digamos, ¿no? Los grupos también están pensando en otras cosas en términos de legitimidad y de aceptación social, pero lo que sí hay que decir es que sería una reforma constitucional, y para ello se requieren las 2/3 partes de los votos del Congreso. Así es. Es decir, son 25 diputados, tendrían que haber 17 votos. Y el PAN solo tiene mayoría absoluta, es decir, tiene 13 votos. Ajá. De manera que si el PAN se opusiera, pues no, difícilmente pasaría esta iniciativa, ¿no? Y que también están diciendo, investigador, que es precisamente por eso que lo presentan la bancada priista, porque está en desventaja en cuanto a los votos que pueda llegar a contar cada sufragio, y es entonces cuando de todas maneras no va a pasar. En cuestión de imagen, le van a dar una ventaja también a estos grupos de minoría, pero al final de cuentas, estos son opiniones subjetivas. Lo que sí es que para
hacer entender un poquito más al público es que la Constitución Política de los Estados Unidos brinda ese privilegio del fuero constitucional. Ya está en la Constitución, es un privilegio, pero también dice, por otro lado, que todos tenemos que ser iguales ante la ley, entonces hay una pequeña contradicción. Lo que sí tiene mucha razón es que no fuera el primer estado de la República que estuviera aceptando la desaparición del fuero. Sí, y en el sentido de una disputa, por ejemplo, frente a si se llegara a quitar el fuero político, en el escenario que se aprobara, y se quitara el fuero político o alguna autoridad, tendría también esta autoridad, en términos de su defensa, la posibilidad de demandar por una acción anticonstitucional, porque no está en la Constitución Federal. ¿Me explico? Sí. Tiene mucho sentido esa hipótesis de que, bueno, quien lo presente gana mucho en términos políticos y legitimidad, aunque no llegara a pasar. Esa es la historia de muchas iniciativas que se sabe que no van a pasar, pero que son presentadas. Lo ideal sería que se pusieran de acuerdo y se lograran los 17 votos, porque es un tema que, independientemente de las disputas políticas, a la ciudadanía la ve con muy buenos ojos. Pero insisto, sí, efectivamente, si no se cambiara la Constitución, habría la posibilidad de un desaforado de apelar a otra instancia, a la Suprema Corte, por una cuestión de una decisión anticonstitucional. Pero esto apenas empieza y es uno de los primeros escarceos, digamos, en el Congreso local. Esperemos que sí, porque ha avanzado mucho la política ha tenido mucha evolución a nivel nacional, pero por ejemplo, en este momento a nivel nacional y Baja California también es así. Si un funcionario es de cierta manera está implicado en algún hecho ilícito, primero se hace todo un proceso de desafuero que tiene mucho que ver aquí con una disponibilidad política. Sí, es un juicio político, pero ¿cuántos han prosperado? Es casi imposible, ¿no? Sí, imposible. ¿Cuántos gobernadores han sido acusados? Estamos viendo cómo concluye su periodo el gobernador de Veracruz o el de Chihuahua, otro Duarte, ¿no? Pero no prosperan, es muy difícil demostrar en un juicio político y quitar el fuero. Efectivamente lo que se requiere es que no tuvieran fuero. Tiene sus bemoles también, pues, porque por algo se otorgó, pero sí, el problema es que el ciudadano está indefenso frente a acciones por ejemplo, de corrupción, sí, y de otras situaciones de violación de derechos humanos, etcétera, de muchas autoridades, porque no hay un mecanismo, digamos, ¿no? Ni siquiera hay un mecanismo de revocación de mandato, por ejemplo, ¿no? Que permitiera un castigo a quien viole flagrantemente la ley, como ha sucedido, ¿no? Así es. Y usted, investigador, ¿por qué cree que existe el fuero? ¿Por qué darle ese privilegio a los servidores públicos de mantenerse pues alejados a llevarse un proceso? Pues era básicamente eso, protegerlos, darles cierta inmunidad frente a procesos, digamos, que los pudieran afectar. Realmente no hay mucha justificación, pero era darle cierta protección frente a los problemas, digamos, mundanos, ¿no? Y esto, pues, el problema es que se fue de alguna manera deformando, digamos, y protegiendo muchas arbitrariedades, porque se supondría que una autoridad electa democráticamente estaría, pues, de alguna manera protegida con el fuero, ¿no? Pero que sería una persona que actuaría con rectitud. Sí. Pero estamos viendo que no es así, ¿no? Víctor Alejandro Espinosa Valle, en claro, ¿cuál es su última opinión sobre esta iniciativa presentada por el PRI? Con la declaración del representante del PAN me queda, creo que va a ser muy difícil que se apruebe, ¿no? Espere. Ojalá que prosperara, pero lo veo muy, muy complicado y insisto porque se requiere, además de mayoría calificada para un cambio en la constitución política local. Ojalá me equivoque y sí prospere y haya muy buena voluntad de todos los legisladores, ¿no? Investigador, una última pregunta. En caso de que prospere, ¿se quita la figura del fuero que está privilegiando a
al Ejecutivo Estatal, a diputados, a regidores, a todo el tipo de funcionarios municipales y estatales? Y alcaldes. La iniciativa dice gobernador, alcaldes, diputados y regidores. Bien. Faltaría a todos los magistrados probablemente del Tribunal Superior y extender un poquito más esta propuesta. Sí, es más complicado porque pues se ha protegido también a los magistrados a nivel local y a nivel federal. Ellos viven en otro mundo, ¿no? Ya Sí. ves, empezando por los salarios, ¿no? Así es. Y es muy difícil. Digo, demos los primeros pasos en el Poder Ejecutivo y ojalá que se pudiera extender al judicial, ¿no? Ahorita sería legislativo y ejecutivo. Sí. Muchísimas gracias, investigador. Gracias por su tiempo.